Bienvenidos un día más a vuestro canal de confianza, donde el drama, el salseo y las exclusivas del mundo del espectáculo turco están a la orden del día. Si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. Y si eres de los de siempre, ya sabes que me encanta tenerte por aquí. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por la cabeza de todos, un tema que ha generado ríos de tinta digital y ha provocado debates acalorados en las redes sociales. Si lo adivinaste, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no solo vamos a repasar los titulares que ya conocemos, sino que vamos a profundizar en los detalles, en los entresijos, y a analizar qué hay detrás de esa ruptura que conmocionó a Turquía y al mundo entero. Y no solo eso, porque también les traigo una gran confesión. Algo que Kerem Bürsin ha revelado recientemente y que arroja nueva luz sobre toda esta historia. Así que abróchense los cinturones, porque este viaje va a ser movidito. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirte un favor rapidísimo. Si te gusta el contenido de este canal, si disfrutas con mis análisis y mis exclusivas, no olvides suscribirte y activar la campanita. Así, YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo y no te perderás ni un segundo del mejor chisme turco. Además, me ayudas un montón a seguir creciendo y trayéndote contenido de calidad. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue sin duda una de las más mediáticas y queridas de Turquía. Desde que se conocieron en el set de Senkalkapm, la química entre ellos era innegable. Primero en la pantalla interpretando a Eda y Serkan, y luego en la vida real, donde su romance floreció para el deleite de sus fans. Durante casi 2 años, Kerem y Hande fueron la pareja perfecta. Compartían fotos adorables en sus redes sociales, se dedicaban mensajes llenos de amor y se mostraban felices y compenetrados en cada aparición pública. Eran jóvenes, guapos, exitosos y estaban enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. De repente y sin previo aviso comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis en la pareja. Rumores que al principio fueron desmentidos por sus representantes y por los propios actores. Sin embargo, la insistencia de los medios y la falta de nuevas fotos juntos hicieron que la duda se instalara entre sus seguidores. Y finalmente la confirmación llegó como un jarro de agua fría: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían roto. La noticia corrió como la pólvora y dejó a miles de fans con el corazón roto. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja que parecía tan sólida había llegado a su fin? Durante meses, las especulaciones fueron de todo tipo. Se habló de infidelidades, de agendas incompatibles, de presiones familiares, de diferencias irreconciliables. Cada teoría era más rocambolesca que la anterior. Desde que Hande supuestamente había encontrado mensajes comprometedores en el teléfono de Kerem, hasta que él no soportaba la sobreprotección de la familia de Hande, especialmente de su hermana Gamze Erçel, quien ejercía una influencia considerable en la vida de la actriz. Otros chismes apuntaban a que Hande estaba secretamente saliendo con algún magnate turco con más poder e influencia que Kerem, algo que la impulsaría aún más en su carrera. Imagínense el nivel de locura que se manejaba en los pasillos del chisme. Pero la verdad es que hasta ahora, ninguno de los dos había hablado abiertamente sobre los motivos de la ruptura. Y es aquí donde entra en juego la gran confesión de Kerem Bürsin. Hace apenas unos días, en una entrevista para una importante revista turca, la renombrada Magazine Haberleri, el actor se sinceró sobre su relación con Hande y sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Y lo que contó, mis queridos chismosos, es mucho más complejo y profundo de lo que podríamos haber imaginado. Prepárense para la bomba. Según Kerem, la presión mediática fue uno de los factores clave en el fin de su relación. El constante escrutinio público, la falta de privacidad y la necesidad de mantener una imagen perfecta ante sus fans terminaron pasando factura. Es muy difícil vivir una relación bajo la lupa de todo el mundo, confesó el actor. Cada paso que dábamos, cada palabra que decíamos era analizada y juzgada. Eso genera mucha tensión y ansiedad. Y no es para menos, ¿verdad? Imaginen tener paparazzi siguiéndolos hasta para comprar el pan. Un horror. Kerem incluso confesó que tenían un código secreto para poder hablar en privado en los restaurantes, usando nombres de personajes de dibujos animados para referirse a temas delicados. Nivel espionaje total. Pero la presión mediática no fue el único problema.
Kerem también habló de la dificultad de compaginar sus apretadas agendas profesionales. Ambos estaban en la cima de sus carreras y tenían proyectos en diferentes partes del mundo. Eso significaba pasar mucho tiempo separados y tener poco tiempo para dedicarse el uno al otro. Cuando estás constantemente viajando y trabajando, es difícil mantener una relación, explicó Kerem. Necesitas tiempo y dedicación para que una relación funcione, y nosotros no teníamos mucho de eso. Recordemos que Ande estaba grabando Ask Monkey Tikam, al mismo tiempo que Kerem se encontraba en España filmando un ambicioso proyecto con Antonio Banderas. La distancia, mis amores, la distancia. Esa es la verdadera villana de esta historia. Y ahora viene la parte más sorprendente de la confesión de Kerem. El actor reveló que a pesar de todo el amor que se tenían, él y Ande tenían diferentes visiones sobre el futuro. Mientras que Ande estaba más centrada en su carrera y en consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía, con miras incluso a conquistar Hollywood, Kerem quería explorar otros horizontes y probar suerte en el mercado internacional, con la esperanza de convertirse en una estrella global. Teníamos objetivos diferentes, admitió Kerem. Y eso, a la larga, terminó separándonos. Una fuente cercana a Kerem reveló que él sentía que Ande lo veía más como un accesorio de su imagen pública que como un compañero de vida. Uy, qué fuerte. Además, Kerem confesó que durante la relación, él sentía que no podía ser completamente el mismo. Sentía que tenía que cumplir con las expectativas de los demás y que no podía mostrar su lado más vulnerable y auténtico. Necesito libertad para ser yo mismo, dijo Kerem. Y en esa relación, sentía que estaba un poco limitado. Parece que Ande tenía una imagen muy clara de cómo debía comportarse su pareja en público, y Kerem, siendo un espíritu libre y algo rebelde, se sentía sofocado por esas reglas. La jaula de oro puede ser muy incómoda, mis chismosos. Pero a pesar de todo, Kerem dejó claro que guarda un gran cariño y respeto por Ande. Reconoció que ella fue una persona muy importante en su vida y que aprendió mucho de ella. Ande es una mujer increíble, afirmó Kerem. Es talentosa, inteligente y tiene un gran corazón. Siempre le desearé lo mejor. Incluso reveló que todavía mantienen contacto ocasional, aunque prefieren mantener la distancia para evitar reabrir viejas heridas. Y aquí viene la parte más humana y sensible de esta historia. Kerem admitió que la ruptura con Ande fue muy dolorosa para él. Confesó que le costó mucho superarla y que necesitó tiempo para sanar. Fue una etapa muy difícil de mi vida, reconoció Kerem. Pero aprendí mucho de esa experiencia y me ayudó a crecer como persona. Recurrió a terapia, se refugió en sus amigos más cercanos y se dedicó a fondo a sus proyectos profesionales para distraerse del dolor. Un verdadero proceso de duelo, mis amores. Ahora, Kerem está enfocado en su carrera y en sus nuevos proyectos. Está trabajando en varias producciones internacionales, incluyendo una serie para una plataforma de streaming muy importante, y se muestra muy ilusionado con el futuro. Estoy emocionado por lo que viene, dijo Kerem. Quiero seguir creciendo como actor y como persona, y quiero seguir explorando nuevas oportunidades. Se le ha visto muy sonriente y relajado, disfrutando de su soltería y de la libertad de tomar sus propias decisiones sin tener que rendir cuentas a nadie. En cuanto a Ande, la actriz también está centrada en su trabajo y en su vida personal. Aunque no ha hablado públicamente sobre su ruptura con Kerem, se la ha visto feliz y rodeada de sus amigos y familiares. Se rumorea que está saliendo con un empresario turco muy influyente, aunque ella no ha confirmado ni desmentido nada. Lo que sí es cierto es que está radiante y más enfocada que nunca en su carrera. Una diva en ascenso. La historia de Kerem y Ande es una prueba de que a veces el amor no es suficiente. Que por mucho que dos personas se quieran, si tienen diferentes objetivos y diferentes visiones sobre el futuro, es muy difícil que la relación funcione a largo plazo. Es como querer encajar una pieza de puzzle cuadrada en un agujero redondo. Imposible. Y también es una lección sobre la importancia de la honestidad y la autenticidad en una relación. Que es fundamental poder ser uno mismo, sin tener que fingir ni cumplir con las expectativas de los demás. Si no te sientes cómodo siendo tú mismo al lado de alguien, corre, Forrest, corre. Y esa, mis queridos chismosos, es la verdad detrás de la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Una historia compleja y llena de matices, que va más allá de los titulares y las especulaciones. Una historia que nos enseña que el amor, a veces, no es suficiente.
Y que las relaciones, por más perfectas que parezcan en las redes sociales, son mucho más complicadas de lo que imaginamos. Llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta exclusiva. Recuerden que en este canal siempre les traeré la información más fresca y jugosa del mundo del espectáculo turco. Aquí no se nos escapa nada. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ustedes son mi motor y mi razón de ser. Los adoro. Ahora, quiero saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué les pareció la confesión de Kerem Bürsin? ¿Creen que la presión mediática fue realmente el factor clave en su ruptura con Hande Erçel? ¿O creen que había otros motivos más profundos? ¿Les sorprende que tuvieran diferentes visiones sobre el futuro? ¿Creen que Hande se centró demasiado en su carrera y descuidó la relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón. Y recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Prometo que siempre les traeré los mejores chismes. Gracias por estar ahí, mis chismosos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de chisme, es mucho más divertida.